Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video formato completamente nuevo, debido a de que hace poquito se llevó a cabo la PAES, voy a explicar brevemente algunas preguntitas del módulo de química, para que así aprendamos entre todos a grandes rasgos cómo aprender, digamos, cada contenido, digamos, del área de química, ya que es un área que a varios les cuesta, a varios alumnos les pasa. Vengan y ojalá aprendan conmigo. Ojalá mi letra no les resulte tan fea, que mi letra la verdad es bastante fea, pero bueno. A medida que vaya respondiendo cada pregunta, las voy a dejar a pregunta abajo o en alguna parte del video. Y así pueden ponerle pause y ahí, por ejemplo, ustedes así analizar la pregunta y ahí después ver la resolución. Pero así no voy a leer toda la pregunta porque si no va a ser un video demasiado extenso. Así que nada, comencemos. Primera pregunta, ahí se las dejo en la pantalla para que la analicen. Y vamos a ver ahora cómo se resuelve. Hay que partir con la premisa que primero hay que entender qué es un enlace pi y qué es un enlace sigma. En química deberían aprender que tenemos enlaces simples, dobles o triples. Tenemos enlaces simples, tenemos enlaces dobles y tenemos enlaces triples. De estos enlaces nosotros tenemos distintos tipos que son van a depender tanto de la distancia como de la energía, y vamos a tener por un lado enlaces sigma y enlaces pi. Los enlaces sigma se simbolizan de esta forma y los enlaces pi se simbolizan de esa forma. Cuando nosotros tenemos enlaces sigma van a ser referente a, por ejemplo, el enlace simple va a ser un enlace sigma, el enlace doble va a ser un enlace sigma y por otro lado va a ser un enlace pi, y en el enlace triple vamos a tener un enlace sigma y a los extremos, voy a colocar con otro color, tenemos enlaces pi. Sí, eso es lo primero que hay que entender. Por otro lado, también normalmente uno los dibuja de esta manera, pero por ejemplo, si quisiéramos realmente dibujar un doble enlace, nosotros los dobles enlaces los tendríamos que dibujar así, donde un enlace siempre va a ser el más cortito, que es el enlace pi, y el enlace más largo va a ser el enlace sigma. Si yo quisiera dibujar de forma correcta el enlace triple lo debiésemos dibujar de esta manera. Lo otro que hay que tener presente es el tema de la hibridación. Soy pobre, así que con una toallita voy a borrar. Vamos, borrar. El tema de la hibridación en realidad tendría que hablar de una clase completa de enlaces, pero hay que tener presente que los electrones van a estar ordenados y cada electrón va a estar asociado a un orbital. Que tenemos 4 orbitales: el orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. Por eso tiene las letras que puedan sonar cuando hablemos de hibridación de un carbono. A grandes rasgos, cuando hablamos de la hibridación de un carbono, lo que tienen que hacer es contar enlaces. Literalmente, eso es lo que hay que hacer. Ejemplo, si yo dibujo un metano, que era un metano, un carbono enlazado con 4 hidrógenos. Si yo dibujo, por ejemplo, ahora un carbono que va a estar enlazado con un oxígeno, por ejemplo, acá con un hidrógeno y acá con un carbono, este es un radical de química orgánica, no sé si se acordarán. Ahí vamos a tener una hibridación distinta. Básicamente, hibridación es contar enlaces. Entonces, acá tengo 4 enlaces, por lo tanto, va a ser S, P, P y P. Es en ese orden por el orden de los electrones cuando van dentro de un átomo. Entonces, si como tengo 4 enlaces, va a ser un orbital S y va a ser 3 orbitales P. Por lo tanto, la hibridación de ese carbono va a ser sp3. ¿Sí? Es decir, es contar enlaces. Ahora, lo que también hay que tener claro es que cuando tengamos un doble enlace o un triple enlace, para efectos de hibridación, se tiene que contar como 1. Entonces, va a ser, por ejemplo, este un orbital S, ese un orbital P y ese un orbital P. ¿Sí? Por lo tanto, como es SPP, esa hibridación va a ser SP2, ¿sí? Y en el caso que tuviéramos un triple enlace, es lo mismo, se cuenta como 1. Entonces, para responder la pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes estructuras contiene 3 enlaces pi y 2 átomos de carbono con hibridación sp2? Ahí la respuesta correcta es la alternativa C. ¿Por qué? Vamos borrando. Porque si yo dibujo esa estructura, tiene 3 enlaces de tipo pi, es decir, si este es un doble enlace, el doble enlace va a tener 2 enlaces pi, por lo tanto sería S y S. Y este es un doble enlace, va a tener un enlace pi, por lo tanto es este. Perfecto. Y 2 átomos de carbono con hibridación sp2. El carbono tiene que cumplir la regla de la tetravalencia, es decir, tetra es 4, por lo tanto es de
4 enlaces. Si se fijan, este carbono que está acá tiene 3 enlaces, por lo tanto le falta uno. Entonces sí o sí acá se tienen que imaginar que hay un hidrógeno. Por lo tanto, al contar los 3 enlaces, 1, 2 y 3, acá tendríamos un carbono con hibridación sp2. Y en el carbono que por ejemplo está aquí, como tengo 2 enlaces, me faltan 2 más para cumplir los 4. Por lo tanto, acá tengo un hidrógeno y acá tengo otro hidrógeno. Entonces, al contar los 3 enlaces, acá también tengo un carbono sp2. Por lo tanto, acá la alternativa correcta es la C. Espero que hayan entendido. Si no, insisto, cualquier duda en los comentarios. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Lo voy a dejar acá abajo. Acá está dibujada la estructura de la pregunta y me perdonan, yo sé que está horrible, pero se hace lo que se puede. Me están preguntando qué funciones orgánicas se encuentran en este compuesto. Acá, lamentablemente, chicos y chicas, es memoria. Hay normalmente una tabla que se le enseña a los chicos de los distintos grupos funcionales en química. Ahí les recomiendo hacer una tablita, hacer un resumen respecto a los distintos grupos porque es memoria. Tienen que saber tanto identificarlos molecularmente, decir los átomos que tiene y también nombrarlos en química orgánica. Por lo tanto, es memoria, ¿sí? ¿Qué puede identificar? Si se fijan, ¿qué es un grupo funcional? Es básicamente una molécula, una cantidad de átomos, como lo quieran llamar, que me va a dar una función característica de esa estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo identificar otro grupo funcional es este completo. Si lo dibujamos, por ejemplo, este por sí solo, este sería de esta manera y este sería un grupo que está literalmente que es NH2. Si ustedes estudian esto, se van a dar cuenta que este es un ácido carboxílico y este es un grupo amino, o sea, una amina. Por lo tanto, ahí la alternativa correcta es la C. También sale, por ejemplo, la amida, pero ojo, que la amida es un grupo funcional distinto, pero suenan parecidos, pero son distintos. Yo la mnemotecnia que les enseño a mis alumnos siempre es que amina viene de amoníaco, que amoníaco es NH3. Si tampoco lo pueden asociar, asocien, por ejemplo, amina. Mi letra es horrible, insisto, lo siento. Amina, que es lo que está escrito ahí. Asocien la letra N, que es de nitrógeno, así NH3, NH2 y dependiendo. Entonces ahí se van a acordar que es amina. Por lo tanto, acá sería la alternativa C. ¿Rindes la PAES este año y estás buscando un preuniversitario que te ayude? Bueno, te cuento que Preufilad comenzó con su proceso de ventas en el que tiene planes de medicina, científico o humanista para que te puedas preparar en cada una de las pruebas para que te vaya bien en la PAES. Es un preuniversitario completamente online, así que tú vas a poder estudiar desde la comodidad de tu casa, cuando tú quieras, bajo tu organización. Así que si estás buscando un preuniversitario donde puedas estudiar desde la comodidad de tu casa, acá te dejo Preufilad. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta, la dejo acá abajo. Y entramos a un área que yo sé que a muchos les cuesta, que es el área de estequiometría. Están diciendo esta ecuación química, donde me están diciendo de que un mol del elemento X reacciona completamente con el hidrógeno para formar esto, que estos son 34 gramos. Me están diciendo que esto es un mol de esto y me están diciendo que el XH3 el total son 34 gramos, que es lo que yo estoy formando de esta reacción. Y me están preguntando cuál es la masa molar del elemento X. Lo que le digo a todos mis alumnos también. Cuando tengo una ecuación estequiométrica, lo primero que tienen que hacer es ver si está balanceado. Sí o sí, es lo primero que tienen que ver. Una ley de la estequiometría, que son 3, pero voy a hablar de una, es referente a las masas. Es decir, que la cantidad de masa del reactante tiene que ser la misma cantidad de masas de producto. Es decir, que si yo, por ejemplo, como yo acá estoy diciendo que estoy formando 34 gramos, acá en los reactantes también tengo que tener 34 gramos. Y por otro lado, como tengo que ver si está balanceada, tengo que ver si la cantidad de átomos que hay en los reactantes es la misma que la de los productos. Entonces, al revisar esto, ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, acá tengo X2 y acá tengo X1. Si me sale un número, significa que es un 1. Entonces, aquí estoy viendo que no está balanceado. Por lo tanto, acá tengo que ocupar el numerito grande, que esos son los coeficientes estequiométricos en la reacción química. Entonces, por lo tanto, acá tengo que anteponer un 2 y ahí puedo igualar los valores. Ahora, si se fijan, este numerito grande que yo coloqué se multiplica siempre por el subíndice para saber cuánta cantidad de átomos tengo. Acá, por lo tanto, como es 2 por 1, tengo 2 átomos de X. Acá, como tengo 2, en este caso, si lo multiplico por 3, me va a dar en total 6 átomos de hidrógeno. Y acá en los reactantes tengo solo 2 átomos. Por lo tanto,
¿cuántos átomos de hidrógeno me faltan para llegar a esto? ¿O cuál número yo puedo multiplicar al 2 para que me dé 6? 3. Es decir, antepongo un 3 acá. Por lo tanto, aquí 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno. Acá en este caso 1 de X2, en este caso 2 de X. Ahí tenemos la ecuación balanceada. Para poder resolver esto, ya que a lo mejor a algunas personas les puede costar verlo a simple vista, existen dos métodos. Uno que es el método del tanteo, que es el que acabo de yo señalar, que es básicamente poner números para ver con cuál de la combinación puedo equilibrar la reacción, o el método algebraico, que es un método más largo que involucra usar la álgebra. Yo sé que a algunos les da miedo el álgebra, pero no es difícil, para poder también equilibrar la reacción. Entonces, al saber que está la ecuación balanceada, me están diciendo que esta reacción, en total, yo estoy formando 34 gramos. O sea que 2 moles XH3 son 34 gramos, porque eso es lo de la reacción. Entonces, ¿cuánto será ahora un mol? Ustedes ahí pueden pensar, la mitad, porque si son 2 moles son esto, un mol va a ser la mitad de eso. Entonces, por lo tanto, un mol van a ser 17 gramos. ¿Por qué? Me quedo re feo. Insisto, mis números son feos, lo siento. Un mol van a ser la mitad, 17 gramos. Entonces, un mol, o sea, 17 gramos, van a ser igual a XH3. Perfecto. Ahora, ustedes no se tienen que saber la masa molar de ningún átomo porque al principio de la prueba les va a aparecer una tabla periódica pequeña con las masas molares de los átomos que necesitan. Así que eso no lo tienen por qué saber. Ustedes pueden ver en su tabla periódica que la masa molar del hidrógeno es 1. Por lo tanto, como tengo 3 átomos de hidrógeno y en total son 17 gramos, yo para saber la cantidad de masa de X, ¿qué tengo que hacer? A los 17 gramos le tengo que restar los 3 gramos porque son 3 átomos de hidrógeno y la masa molar de cada uno es 1. Por lo tanto, yo sé que X en este caso serían 14 gramos. Por lo tanto, con eso yo puedo determinar que la masa molar del átomo X es 14. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Ahí, insisto, espero haya quedado claro. Si no, ahí ojalá puedan repetir el video o si no, por supuesto, dejarme cualquier duda en los comentarios. Vamos con el siguiente. La siguiente, me están dando esta reacción química y acá lo que me están preguntando mediante los datos de la pregunta es que ¿cuál es la fórmula empírica del hidrocarburo? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo primero que tengo que delimitar? Por un lado, me están dando el gran datazo. Igual si no me los dan, recuerden que está la tabla periódica al principio de la prueba. Que el CO2, la masa molar del CO2 es 44 gramos y la masa molar del agua es 18 gramos partido por mol. Lo otro que tienen que delimitar además es que, bueno, me están hablando de la reacción de combustión. Por si acaso, siempre en una reacción de combustión el producto me va a dar dióxido de carbono y agua, siempre. Cualquier cosa que yo vaya a combustionar lo tengo que hacer con suficiente oxígeno para que me dé CO2 y agua, ¿ok? Por si acaso. La masa molar del CO2 tengo que recordar como siempre y la masa molar del agua, que es lo que acabo de mencionar. Como acá son 44 gramos y acá son 18. Entonces, me están diciendo que yo con la combustión completa voy a formar 132 gramos de CO2. Entonces, si 44 gramos es un mol, 132 gramos, ¿cuántos moles son? Que eso es básicamente lo que tendrán que hacer si ustedes resuelven esa regla de 3 o la ecuación es básicamente, ustedes van a poder determinar cuántos moles son si 132 lo dividen en 44. Si ustedes hacen esa operación se van a dar cuenta que son 3 moles. Por lo tanto, ahí con este dato me están diciendo de que son 3 moles de CO2. Ahora, para el agua lo mismo. En el agua en este caso, si 18 gramos es igual a un mol, 72 gramos, ¿cuántos moles son? Lo mismo. Entonces, al hacer esa regla de 3, se van a dar cuenta que es 72 gramos, lo tengo que dividir en los 18. Y ahí se van a dar cuenta que debiese ser 4 moles. Por lo tanto, el agua acá es 4. Entonces ahí ustedes pueden determinar, al saber esto, cuánto es lo que yo voy a tener de reactantes. En este caso, si yo tengo 3 moles de carbono, por lo tanto sí o sí el subíndice acá en los reactantes es 3. Recuerden, la cantidad de masa de los reactantes tiene que ser igual a la de los productos. Si acá hay 3 carbonos, acá igual tienen que haber 3 carbonos. Ahora, si yo acá calculé que son 4 moles de agua, por lo tanto acá son 4 por 2, van a ser 8 hidrógenos, ¿cierto? Por lo tanto, acá el subíndice I es 8. ¿Sí?
Entonces, acá ustedes se van a dar cuenta que lo que tiene que estar en los reactantes, el hidrocarburo, va a ser C3H8, que en este caso sería la alternativa D. Ahora, una salvedad. Acá en la pregunta me están diciendo cuál es la fórmula empírica del hidrocarburo. Existen dos fórmulas en química que ustedes se tienen que acordar. Una es la fórmula molecular y la otra es la fórmula empírica o mínima. En vez de C3H8 pensemos que es C4H8. Cuando hablamos de fórmula molecular es la fórmula real del compuesto, es decir, la fórmula en la que tiene la cantidad correcta de átomos, independiente de la cantidad que sea. Cuando hablamos de fórmula mínima o empírica, hace referencia a la mínima cantidad de átomos que tiene. Básicamente, si hablamos en español, es que la fórmula molecular yo la puedo simplificar. Significa de que ahí tengo una fórmula mínima. Ejemplo, si tuviera un C4H8, se dan cuenta que tanto esos dos yo los puedo simplificar por 4. Si yo simplifico esto por 4, me va a dar que la fórmula va a ser 4 dividido en 4 es 1 y 8 dividido en 4 es 2. Entonces, en ese caso, el hidrocarburo, el C4H8 sería la fórmula molecular y el C1H2, en ese caso, esa sería la fórmula empírica o mínima. En la alternativa nosotros vimos que nos dio C3H8, pero 3 no lo puedo simplificar con el 8, por lo tanto esta sería tanto la fórmula molecular como la fórmula empírica o mínima. Así que ahí para que lo tengan presente, pero ahí la alternativa correcta es la D. Vamos con el siguiente. Vamos con la siguiente pregunta, se las dejo acá abajo. Entonces, básicamente me están dando esta reacción química y, vuelvo a repetir, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ustedes vean una reacción estequiométrica es ver si está balanceada. Átomo por átomo, ver si en los reactantes y en los productos está bien. Acá tengo un magnesio, acá tengo un magnesio, por lo tanto está balanceada. Acá si se fijan tengo 4 hidrógenos y acá tengo 2, por lo tanto en los reactantes tengo 6 hidrógenos. Y acá tengo 2, porque acá 2 por 1, 2 y acá 2 por 2, 4. Por lo tanto acá tengo 6 hidrógenos. Por lo tanto los hidrógenos están bien también. Y en el caso del oxígeno, acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 2 por 1, 2. 2 oxígenos. Por lo tanto la reacción está balanceada. Entonces esto es la reacción correcta. Ahora, me están diciendo que si la reacción se lleva a cabo por 4 moles de MgH2, es decir, 4 moles de esto y un exceso de agua, ¿qué masa de H2 se forma? Ya, acá chicos entra en juego algo que se llama reactivo limitante y reactivo en exceso. En estequiometría ahí van a ver algunos casos en que vamos a hablar de un reactivo limitante. Literalmente se refiere a un reactivo que limita mi cantidad de producto que voy a formar, y reactivo en exceso, es decir, un reactivo que va a estar de sobra en una reacción. ¿Ya? Entonces, tengo que pensar en lo siguiente. Me están diciendo que tengo 4 moles de MgH2 y tengo un exceso de agua, o sea, la cantidad de agua es mucha. Entonces, por lo tanto, mi MgH2, como yo solamente tengo 4 moles, esto me va a limitar cuánta es la cantidad de producto que yo voy a formar. Si ustedes se fijan, acá la relación entre MgH2 y acá es 1:1. ¿Por qué? Porque acá tengo solamente magnesio, por lo tanto me tengo que fijar en magnesio. Si acá yo formo 4 moles de MgH2, acá, ¿cuánto es la cantidad de moles máxima que yo puedo formar de hidróxido de magnesio? Si este aumentó en 4, esto también va a aumentar de la misma forma. Entonces, por lo tanto, también van a ser 4 moles. Entonces, me están preguntando ahora, si tengo 4 moles de esto, es decir, tengo 4 por 2, en este caso, ahora en vez de 2 átomos de hidrógeno, ahora voy a tener 8 átomos de hidrógeno, ¿cierto? No hay nada que decir. Y acá en este caso voy a tener lo mismo. 4 por 2 voy a tener 8 átomos de oxígeno. Entonces, en este caso, si acá tengo 8 átomos de oxígeno, ¿cuánto es lo que va a aumentar para que me dé, en este caso, de 2 a 8? Ahora tengo que aumentarlo, en este caso, a 8. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a tener la misma cantidad de oxígeno, tanto en los reactantes como en los productos. Por lo tanto, voy a pasar de 2 ahora a 8 moles. Entonces, por lo tanto, tengo que darme cuenta ahora de toda la cantidad de hidrógeno que tengo en los reactantes. Por un lado, si acá tengo 4 moles ahora en vez de 1, 4 por 2, acá voy a tener 8 átomos de hidrógeno. Acá tengo 8, acá tengo 8 por 2, acá voy a tener 16 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, en los reactantes voy a tener en total 24 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, en los productos tengo, que ya calculé, tengo
8 átomos de hidrógeno. Ahora, tengo 8 de hidrógeno. ¿Cuánto es lo que me falta para poder llegar a 24? 16, por lo tanto sí o sí acá tienen que haber 16 hidrógenos. Entonces, ¿cuánto es lo que va a aumentar esto para que me dé 16 hidrógenos? 8, porque 8 por 2 son 16 hidrógenos, ¿sí? Esto es algo que, insisto, yo lo hago más lento porque así se van dando cuenta cómo esto se resuelve. Ahora, me están preguntando, ¿qué masa de H2 se forma? Por lo tanto, si recordamos, la masa molar del hidrógeno es 1 gramo partido por mol. No se lo tienen que saber de memoria, está la tabla periódica del inicio de la prueba. Entonces, por lo tanto, tienen que haber 16 gramos de hidrógeno. Es decir, la alternativa correcta es la D, ¿sí? D de dedo. Ahí espero que haya quedado claro, pero en este caso serían 16 gramos. Yo sé que este es un contenido que cuesta un poco más de entender, así que insisto, si no entendieron pueden ir paso por paso viendo cómo yo conté los átomos, insisto. Si no, me pueden dejar un comentario acá en el video. ¿Ya? Perfecto. Vamos con el siguiente. La pregunta. Primero, hay que recordar un poco esta fórmula. Acá las fórmulas en química, cuando hablamos ya de disoluciones, acá vamos a tener dos grandes, digamos, mundos. Uno, por un lado, son las concentraciones físicas, que en este caso vamos a hablar de gramos, ml, y por otro lado las concentraciones químicas, que es cuando hablamos de molaridad, molalidad, fracción molar, porque ahí metemos el concepto de mol, que eso es química. En este caso, el porcentaje masa-masa o el porcentaje que sea, lo primero que hay que entender es que vamos a tener arriba en el numerador, el soluto siempre va a estar dividido por la solución, no solvente. Soluto y solvente y solución no es lo mismo, y siempre se va a multiplicar por 100 porque vamos a calcular un porcentaje, ¿sí? Lo otro que por favor no se les olvide es que cuando hablamos de una disolución o solución, siempre vamos a hablar de soluto más solvente es igual a solución o disolución, que para efectos PAES hablamos de lo mismo. Ahora, entendiendo esto, vamos a la pregunta. Me están diciendo que ¿qué masa del solvente hay en 300 gramos de una disolución al 20% masa-masa? Es decir, que me están diciendo que el porcentaje masa-masa es 20 y me están diciendo que hay 300 gramos de disolución. Es decir, que hay 300 acá abajo. Por lo tanto, si yo esto me voy para acá abajo, sería 20 es igual a los gramos de soluto dividido por 300 multiplicado por 100. Entonces, aquí nos vamos a la matemática. Como esto está multiplicando y esto dividiendo, se me van los ceros. Acá tengo el 3 en el denominador, para el otro lado pasa multiplicando. Por lo tanto, acá 20 por 3 es 60. 60 serían los gramos de soluto. Entonces, aquí me están preguntando, ojo, no por la masa del soluto, me están preguntando por la masa del solvente, o sea, esto, ¿ya? No se confundan. Entonces, ya sé que el soluto son 60 y la solución son 300. Por lo tanto, 60 más ¿cuánto le falta para llegar a 300? Acá entonces el solvente tiene que ser 240 gramos. Es decir, la alternativa de dedo. Sí, es eso. Entonces, recordar siempre la fórmula y recordar esto cuando empezamos a hablar de disoluciones. Soluto más solvente es la solución o disolución, que es lo mismo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este video y les haya podido aclarar un par de dudas. Entiendo realmente que química sea un contenido que la verdad a muchos no les guste y que también a muchos les cueste, me ha pasado en mi experiencia como profe. Así que nada, ojalá les haya podido resolver por lo menos estas dudas que puedan tener. Yo sé que son contenidos que les puede costar un poco, y si les gustó el video, por supuesto, ojalá puedan dejar su me gusta, su comentario, a ver si así puedo hacer más y o por resolver más preguntas, por supuesto. Y cualquier duda, inquietud, sugerencia, reclamo, pueden acá dejarlo también en los comentarios, y también si quieren me pueden seguir en mis redes sociales. Yo agradecido. Voy a dejar toda la descripción del video. Y nada, pues espero ahí poderlos encontrar en otra oportunidad. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.